Buenos días, buen sábado. La catequesis de este sábado es: la tentación no es tan espectacular como la posesión, pero siempre es más peligrosa. Estamos acostumbrados a relacionar al demonio con las posesiones, no tanto por haber sido testigos, sino por el pulular de películas de terror donde muchas veces se muestran exorcismos o poderes sobrenaturales en acción. Sin embargo, tenemos que precisar que es la tentación la que más se da y a la que hay que prestar mucha más atención para no acabar sucumbiendo ante ella. La manifestación más común de lo demoníaco es la tentación, y a esto hay que verdaderamente temer. De la posesión se sale más fácil que de haber sucumbido a la tentación. Esto se explica por el hecho de que la posesión demoníaca del cuerpo de una persona puede ocurrir sin el consentimiento o el conocimiento de esta misma. La posesión en sí misma y por sí misma no hace que la víctima sea moralmente culpable. Pero subestimar el significado de la tentación es muy peligroso. La tentación no es tan espectacular, pero es mucho más peligrosa para el alma, debido a que es más frecuente y en su obrar siempre está presente nuestro querer caer. O sea que está involucrada nuestra voluntad, nuestra inclinación al mal voluntariamente consentida. Y ello, al naturalizarse, se riesga de no ser lo suficientemente fuertes para dar batalla al demonio. Resistir a la tentación es simple, pero no es fácil. Como rezamos en el pésame, debemos evitar las ocasiones próximas de pecado, por supuesto. Y esto nos obliga a tener una vida cristiana y espiritual. Debemos orar, debemos tratar de comportarnos correctamente y amar a las personas que conocemos todos los días y a las personas con las que vivimos y que nos ofenden. Y también tenemos que ocuparnos de las personas que nos necesitan. Hay un sacerdote de la diócesis italiana de Ancona, el padre François-Marie d'Hermine, que señala que la siguiente forma de actividad demoníaca más común es la opresión, donde a veces las personas pueden tener muchos problemas, también de salud o de naturaleza familiar, que no pueden explicarse por causas meramente naturales. La opresión son ideas o tendencias fijas, casi maníacas, persistentes, sobre todo a nivel intelectual, que incitan al mal. Esta es la acción extraordinaria más común del diablo y necesita de una intervención de liberación, mientras que la tentación se considera una acción demoníaca ordinaria. Aún así, las personas no deben llegar a la conclusión inmediata de que todo problema físico o todo sufrimiento es el resultado de una opresión demoníaca, pues con mucha mayor frecuencia esto se puede explicar por causas naturales, psicológicas o también psiquiátricas. Por eso, ante la duda, casi siempre se ha de consultar al equipo de la diócesis, encargado de estudiar y determinar si el caso no tiene una explicación natural o médica. En ese equipo interviene el exorcista, pero también otros profesionales, por ejemplo, un médico, un psicólogo, un abogado. En el discernimiento no se debe confundir los carismas naturales que provienen de Dios con manifestaciones sobrenaturales que vienen del demonio. Y esto cuidado, porque hoy muchas personas dicen tener visiones y dicen comunicarse con el más allá, arrogándose esta actividad como una bendición de Dios. Pero tenemos que dejar en claro que si hay percepciones extrasensoriales que tienes y no están destinadas a ayudar o provocar un resultado espiritual de santidad o de progresar en la virtud, estas seguramente no vienen de Dios. Yo me estoy refiriendo a esa figura surgida desde el coachismo o de la nueva era del Reiki, de la biocodificación y de las constelaciones, que son denominadas actualmente como mediums o mediáticas, y para aquellos que acuden a ellos pueden ser causa de muchos problemas, inclusive pueden ser puertas abiertas a la acción demoníaca, porque no ayudan a la gente a tener un sano juicio sobre las cosas y avanzar en la vida espiritual. Cuando hablamos de todas estas cosas, algunos de los motivos son la alta difusión de las actitudes ateas en la sociedad en general, la cultura conciliadora relativista, la reducción de la fe a un concepto meramente intelectual,
una creciente falta de creencia en el demonio, incluso en el seno de la iglesia, incluyendo a algún sacerdote y también a algún obispo. La razón de esto es que nuestra sociedad se está volviendo más y más atea. La gente está abandonando la oración y los sacramentos, así que hay mucho menos defensas contra el diablo. También hay una avanzada de la devoción a lo satánico y hasta el culto público al demonio. Pero como contrapartida, la gente no se fía del Dios, creyendo casi ciegamente en la magia. Se cierra la puerta a Dios, pero se le abre la puerta a la magia, al tarot, a las lecturas, que ciertamente no ayudan, sino que degeneran todas en una visión mágica del mundo, de la vida y del espíritu. De hecho, estas prácticas no buscan la santidad o la curación verdadera, sino el alivio y echarle la culpa a otro de lo que me pasa a mí, porque yo estoy libre de culpa y cargo. Otro tiene la culpa. Recordemos que en la oración de exorcismo, el exorcista ora por mandato y en nombre de la iglesia. Y si dentro de la iglesia tenés sacerdotes y hasta obispos que no creen en el diablo o sus acciones, entonces el exorcista se ve privado del poder de la oración de la iglesia. No tiene más respaldo. No tenemos que dejar que nuestra fe se vuelva cada vez más intelectual. Tenemos que informar a la persona, tenemos que instruirla, con el catecismo especialmente. Esto es muy importante. La fe sobre todo es un misterio de salvación. Tenemos que ser salvados de algo y de alguien, y este alguien es el demonio. Así comenzó Jesús el Evangelio. El Señor vino a expulsar los demonios y a proclamar que el reino de Dios está cerca. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Buen fin de semana.